A veces ocurre eso. Buenos días, Yanari. Así, bienvenida mi hermana Yaneris. Esperemos que se conecte en el momento oportuno, que Yahweh la esté asistiendo para con nuestra hermana. En nombre de Yeshua, para que pueda estar con nosotros. Pastor, y a lo mejor hay muchos más del grupo que estarán en la situación, porque miren, hasta ahora se conecta la hermana Yanaris y de pronto otros también están tratando. Sí, pero estoy acá atento a lo que ahora ha cambiado Meet, sale un círculo verde que dice si quieren añadir. Antes era un sonido, ahora aparece un símbolo al lado izquierdo. Estoy atento, mirando. Bienvenida, hermana Yanaris. Entonces, Una preguntita, sí, ¿será que todos estos teléfonos están cambiando? Porque hasta mi teléfono algunas aperturas, algunas cosas han cambiado. O sea, que tú dices que ese verde que ahora si ahora te dice, que es lo que tú estás diciendo, que antes te daba una señal, ahora cambió. sí, sale una burbujita chiquita al lado ángulo superior izquierdo con una persona, es la silueta de una persona, ¿no? Y un símbolo de más, que es añadir. Así que tengo que estar atento. ¿Quién dice que no puede entrar? ¿Quién? Ah, aquí no puede, Mónica. No sé, no sé, Pero no puede entrar. vamos a estar atentos. A veces ocurren estas cosas extrañas. Decía que vamos a leer Cantares capítulo 8, verso 8. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando de ella se hable? Habla del testimonio. ¿Qué haremos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Una pequeña hermana es la preocupación, la inquietud de la novia, porque la novia, la esposa del rey, ya está en otra situación. Está pensando en el legado, en la responsabilidad para con su prójimo. Y de ahí surge que tiene una pequeña hermana, la ve como una niña, ¿no? Que no tiene pechos, es decir, que no está en la madurez que debiera estar para nutrir. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos con ella? Porque está en esa situación. Cuando de ella se hable, cuando en torno a esta condición las gentes empiecen a expresarse, es en resumen, pero tenemos que verlo con pausa, línea por línea. Aquí se desprende de alguien que no está en el nivel de madurez en que debía estar y que es parte de Israel, pero inmadura para ser novia. No está en ese estado. Y es necesario entonces romper esa inmadurez. Y romperla le va a significar el poder tener un mayor entendimiento por el reino de los cielos. Y mientras ello no se dé en su vida, no podrá nutrir, pues acá de los pechos aquí que no tiene, que no podrá nutrir a los demás. De eso hemos también visto en Cantares acerca de esta nutrición espiritual. Solo se está alimentando con alimentos, sí, pero para sí. No podrá dar de la abundancia de un legado milenario. Está subsistiendo con lo que tiene. Acá hay alguien más queriendo entrar. A ver, Ángela. Shabbat Shalom, mi hermana Ángela, bienvenida. Entonces, estamos viendo que en Cantares 8:8 de su hermana que no está en esa madurez para nutrir a los demás, que habla que no tiene pechos en el sentido poético y que solo subsiste con lo que tiene. Es una condición de muchos. Habla de una vida inconectada y que le causa preocupación a la novia. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer con ella? Estamos señalando que ella tenía que romper esa inmadurez. Y una forma es prepararse, comprar la verdad, es decir, insumir tiempo en ella, entenderla,
buscarla. La novia y esposa del Rey de los Reyes, en cambio, sigue creciendo a la estatura del Mesías y lo seguirá siendo, como ayer decíamos, en el transcurso también del milenio. Y un síntoma de madurez es que ella empieza a ver más allá de sí misma. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Antes de la novia que no se levantaba, luego que va con el rey, y luego ahora pensando en el prójimo, hasta el punto de decir en Cantares qué haremos con ella, que se interesa por aquellos que aún no han podido llegar. De ahí que se ha empleado la figura como de una niña carente de pechos, por tanto con la incapacidad de poder dar y nutrir. En esta incapacidad de dar, señala aquello que puede vertirse en palabras, pero no es propia del reino. Muchas veces en esa falta de nutrición se escuchan desde los púlpitos en realidad arengas, eslogans, frases que mueven las emociones, pero no están nutriendo al pueblo, y en esa indefensión espiritual puede costarle caro, porque no va a poder distinguir en estos días la luz del error, la verdad de la mentira, en una apostasía que campea en una gran fiesta bajo las luces. Y el problema no es que sea una niña en sí, sino que no está caminando por la calzada, no está en las vías de la maduración. Este es un cuadro clínico espiritual. Y mientras se mantenga, no podrá así atender a la responsabilidad de su vida de nutrir a los demás, de ser un legado vivo de lo que es un testimonio de la vida de Yeshua en ella. No podrá atender esa responsabilidad desde su vida, constituirse en un símbolo de nutrición para con su prójimo. Como decía a sus discípulos el maestro, denles ustedes de comer. Es decir, nútranlos ustedes de lo que tienen, de lo que yo les he dado, den a los demás. Ese es el diseño. Y los apóstoles decían, cuando no entendían, ¿y qué haremos nosotros? ¿Cómo podremos alimentar una multitud con tan poco? Con apenas 2 peces y 5 panes. Pero el lenguaje del reino es desafiante y le dice, denles ustedes de comer. Ese es mi diseño. Los apóstoles pensaban en términos lógicos, matemáticos, terrenales. La respuesta llegó en lenguaje célico del reino y eternal. Y se formó en la mente de ellos una colisión y no entender lo que pasaba. Él tuvo que intervenir y mostrar cómo se hacía. No les dijo el cómo. Denle ustedes. ¿Cómo? Denle ustedes la orden. Ya ven que se multiplicó. Cuando se da bajo mi orden, es distinto. Y así actúa muchas veces el Padre con nosotros. No nos da explicaciones. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja tu casa. Eso te basta. Sal nomás. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Sal. Punto. Y entonces, mientras no esté en ese camino de la calzada de madurez, no podrá así responder a las asignaturas en las cuales debiera estar. Y al no alimentarse como debiera hacerlo, no le será factible que de lo recibido pueda compartir con los demás de manera eficaz, no del resultado, como decía,
de arengas que mueven emociones y que al día siguiente pueden entrar en la depresión más directa, porque no recibió esa vida principios donde asentar el pie y caminar en firme. Es decir, tiene que haber algo, que es la palabra del reino, que la puedan nutrir de a de veras. Estando a punto, y ahí es esta situación que le genera alarma a su hermana, estando a punto de llegar a la edad del casamiento, no está en la estación del tiempo de la consolidación. Y sus actos y decisiones no reflejan ello, no le van a llevar a poder alcanzar esa madurez. Y así sufre esta imposibilidad de recibir y dar, y que al respecto a las Escrituras se ha manifestado. Por ejemplo, si leemos nosotros en 1 Corintios, capítulo 3, en los versículos 1 al 3, vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 hasta el 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablar, de esto está hablando, hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El mismo problema que se está presentando a Cantares. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hablando de un comportamiento secular. Se lo está diciendo a esta grey, a la congregación. No se les podía hablar como a quienes ya tienen el ruach, porque siguen la conducta de aquellos que practican el pecado. Siguen en el pensamiento de la mundanalidad. De ahí que tienen la imperiosa necesidad de hablarles como si apenas empezaran en el camino de la verdad. Habla de niños en Cristo, dice, niños en el Mesías, recién prácticamente nacidos, así tengo que volver a hablarles nuevamente. En vez de enseñarles, y ese es el pesar del apóstol, ya más profundas cosas, no puede avanzar y tiene que seguir enseñando y enseñando lo básico y tratarlos como unos pequeños niños que con las justas tienen leche, dado que no pueden comer alimentos sólidos, solo están para seguir comiendo papilla, dado que no están preparados para recibir la carne o alimento sólido, debido a su falta de entendimiento para con los arcanos o secretos profundos que contiene la palabra de un reino eterno, y año tras año siguen permaneciendo en esa misma condición. Fundamentalmente gente que asiste para recibir dosis emocionales, aquí me siento así, aquí me siento asá, son tóxico-dependientes de lo emocional, de lo sensitivo, de las luces, de la música y de las arengas. Pero llegado el tiempo, la prueba, no tienen dónde poner su pie. Son niños en el Mesías, niños en Cristo. Pero su pensamiento es carnal. Igual que el mundo, disfruta de ello igual ellos. Simplemente que en vez de estar en una discoteca, están en un lugar donde no es que se predique la palabra, se alce arengas espirituales todo el tiempo. Y dile que está al costado, levanta la mano, ponte en pie, aleluya. ¿Y qué es lo que está recibiendo eso? ¿Qué instrucción? ¿Qué principios para su vida? Pero eso se juega porque lo sensitivo, por desgracia, paga en el mundo de los hombres porque generan cantidad.
Y mientras más espectacular sea la cosa, más resultado. Pero ¿qué se tiene ahí? ¿Que eso es un ejército? ¿Es una milicia que pondrá pecho a un anticristo? Lo veremos, pero no será así. Entonces dice Pablo, tengo que tratarlos como carnales, porque en ese nivel están, ese es el nivel. No han llegado al nivel espiritual, no puedo hablarle de cosas profundas. Y así está en el mundo. Vemos por los medios de comunicación, si es que se está hablando de cosas profundas, más está en el negocio del sensacionalismo, de cosas que van a pasar, de cosas que van a caer, etcétera, o están hablando más en torno al bolsillo, de las prosperidades conocidas, pero no están hablando de los secretos, de los arcanos, de los misterios de la palabra. No se está profundizando en ello porque no se puede, porque se atragantarían, lo que está diciendo Pablo, se atragantarían si les doy alimento sólido, y hablamos de cosas de gran análisis bíblico, escritural, para nuestra vida, para recibir de lo alto. Entonces, tiene que volver a hablar de lo básico, nuevamente, que es la fe. Yeshua, ¿por qué murió? ¿A dónde vamos? Lo básico. Son hombres del mundo, dice el apóstol, y como tales hay que tratarlos entonces. No han avanzado, no han logrado identificarse con la ciudadanía celestial. No entienden. A mí me pasó una anécdota, y lo digo porque es cosa pública. Estaba en un grupo que se llama, mejor no lo digo, mejor no lo digo, pero el nombre del grupo, pero él le hablaba acerca de que nosotros, por la gracia, somos obedientes a la Escritura, a los mandamientos. Y en esa respuesta pastoral, hablaba de que ello corresponde simplemente a lo que es propio de la tierra de Israel. Pero nosotros sabemos que no es así porque su reino no es de este mundo. Es transversal a todos los países y llega a todos. Entonces, no es que esté focalizado en determinada tierra, sino que está extendido en las tierras. Y esto se complementa con Hebreo. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Hebreos capítulo 5, en los versos 12 al 14, que nos dice la Escritura: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, es decir, principios de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene que conocer las dos cosas. Discernir cómo se mueve el mundo, por ejemplo, el mundo angelical, y cómo se mueve el mundo de las tinieblas. Conocer lo que es la milicia a la cual pertenecemos, y conocer también cuáles son las manifestaciones que pueden darse en la vida de los hombres a nivel de lo que es el mundo abyecto, llámese en lo que es obcecación, posesión, infestación de casas o animales domésticos. Tiene que discernir cuál es el diagnóstico de lo que está aconteciendo y de lo que son capaces de hacer para matar, robar y lo que pretenden hacer en una agenda.
Mientras el mundo está lanzando su timba por ver cuál es el anticristo, los que disciernen, los que investigan, están interesados en la agenda de lo que se va a ejecutar. No interesa el títere que ponga el mal o la marioneta, eso es irrelevante. Es necesario conocer a qué apuntan, hacia dónde va. Y bueno, la palabra muestra que se va a ir primero contra las primicias, porque es lo primero que tiene que acallar. Pero se va a dar cuenta que tienen una protección. No le quedará más remedio que darse la vuelta y irse contra la descendencia de esa prédica. Un pueblo que ahora, aparte de tener, esto está en Apocalipsis lo que estoy diciendo aquí, aparte de tener el testimonio de Jesús en su vida, obedecen mandamientos. Me iré, entonces ellos dicen, ¿no? Satán, el anticristo, me iré contra la descendencia de esta prédica, pero no puedo tocar primicias, ni no las podrá tocar, evidentemente. No podrá tocar las primicias Satán, porque la responsabilidad que tienen para levantar la cosecha es dada de lo alto, no es habilidad humana, y las quieren acallar a esas primicias. Pero lo primero, que el punto de ataque es las primicias, y después se irán por las demás. Como dice, hablando de esta situación de viñería que habla Pablo, de incapacidad de recibir lo sólido, de no estar hablando de cosas profundas y no seguir en la papilla. Entonces dice que serán perseguidos los santos y lo vencerán, serán vencidos en sus convicciones, serán vencidos en su valor, tendrán miedo, espanto, serán vencidos con la persecución también a nivel espiritual que hoy se está dando mediante la intromisión en los sueños, cuando quieren doblegar la voluntad y hacer mediante la amenaza el tomar control para que no sean ellos reprendidos o detectados, y para que no se hable del mundo oscuro, porque si no voy a venir por ti y te voy a molestar sin parar, ¿no? Cosa de ellos, porque a nosotros no debe importarnos lo que hagan ellos. A nosotros nos es irrelevante sus molestias. Lo que nos debe de importar a nosotros es hacer la voluntad del Padre, porque todo lo que pase es permitido por Él. Pero tenemos que estar entendidos también en esas materias. Por eso que habla discernimiento del bien y entender cómo funciona el mal, que son las maquinaciones, que es un conjunto de operarios malignos que mediante potestades se asientan en los cielos de diferentes naciones y desatan perturbación social, desencadenando en los sentimientos de las personas el odio, la amargura y el resentimiento, a fin de poderlos cazar y hundir en la miseria, y en el caos ellos poder medrar y crecer. Lo estamos viendo todos los días en los diferentes países. Tenemos que entender que son potestades, que son principados, que son operarios, que son huestes, es decir, soldados rasos que obedecen a esa dictadura, porque ellos se manejan a nivel de dictadura interna de cómo se mueve el mal. De esas cosas, hoy las congregaciones deberían, por ejemplo, estar hablando, pero no se habla de estas cosas. Están casi encasilladas como temas tabú, temas peligrosos. ¿Para qué asustar a la gente? ¿Para qué decirle lo que puede pasar? ¿Para qué decirle lo que le puede ocurrir al que se atreve a enseñar esto? ¿Qué es lo que va a recibir a cambio de parte de ellos? Y entonces van a tener miedo. Mejor no decirles, y mandamos los casos al psiquiatra de frente. Entonces aquí está hablando el apóstol, que después de todo el tiempo les dice el apóstol, ustedes ya deberían, dice, estar enseñando, siendo maestros, pero se evidencia que nuevamente les es necesario que vuelvan a escuchar acerca de los primeros pasos que deben dar, las primeras enseñanzas de cuando llegaron a la fe. Y esto no ha pasado, sigue pasando. Gentes que están años y, por ejemplo, a nivel grupos o Google Meet o Zoom, después de tanto tiempo se reúnen para ver qué cosa es la fe.
siguen dando vueltas en los mismos temas años tras año y no están avanzando más allá. ¿Por qué? Porque no pueden avanzar más allá. Hay temas prohibidos, indebidamente prohibidos, y se trata con temas que se puedan manejar. Y en vez de ser una universidad, se está todavía a nivel de kindergarten. Aún, dice Pablo, aún no han logrado entender lo demandante en la vida de los justos. Tampoco acerca de los procesos de santificación, de esas cosas profundas quiere hablar el apóstol. Solo tengo que seguir hablándoles como a niños que son, señala Saúl. No tienen la sensibilidad interior para poder degustar del alimento sólido. Él quiere darles bistec, quiere darles carne. Están en la incapacidad porque están en lo básico y no pueden. Y una evidencia es que no distinguen el bien del mal, no distinguen el mal disfrazado, no distinguen las sutilezas y no distinguen tampoco estrategias. No distinguen pensamientos de dardos de fuego que llegan con la velocidad del pensamiento y quién les está lanzando esos dardos de fuego continuamente para que crean que son sus pensamientos cuando no lo son. No distinguen lo que es ataque por una generación de alguien que estuvo practicando arte oscura, que está buscando quién herede la posta a nivel de la familia, tomando específicamente. No distinguen lo que son los pleitos familiares generados generación tras generación tras generación de agazapados y entidades espirituales y de gentes que debieran no ser parte de esto y no seguir discutiendo, sino llevar en oración o no ser partícipe cuando se genera el pleito, por ejemplo, familiar, y ser una cadena, un eslabón más de todo este circo maléfico de familias que están atrapadas por años en la desunión. No se distingue. ¿Por qué? Porque a los niños, dice el apóstol, no se les puede enseñar acerca de este batallar. Y se han quedado solo en el cliché, ¿no? Te reprendo en el nombre de Jesús y eso es todo. Y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y de esto se aprovecha porque mientras estén en ese nivel de lo básico, de lo infantil, ese reino que son de naturaleza angelical, aunque caídos, se aprovecha de la ignorancia para seguir avanzando y tomando familias enteras sin que se den cuenta los demás o los integrantes de esa familia que son parte de un teatro que ellos son capaces de hacer. De esto está hablando todo aquí en lo que hemos leído. No están acostumbrados a vivir de las palabras de justicia y al no ingerir alimento sólido han caído en un cuadro clínico espiritual de la desnutrición espiritual, evidenciado en la incapacidad de nutrir a los demás, como dice Cantares en prosa, hasta el punto que genera preocupación de decir, ¿qué haremos con nuestra hermana? La novia del rey de los reyes está inquieta por su pequeña hermana, pues por el tiempo transcurrido, y que debería estar próxima ya a casarse, es decir, ser parte también de la novia, no lo está, mas no ha logrado por desidia, por falta de interés, por dejar que las cosas sigan siendo así en su vida, no está en el camino de esa maduración. Y si continúa así, se va a colocar en zona de riesgo y nunca como consecuencia entonces alcanzará a ser parte de una novia entendida del soberano. Se ha quedado relegada y puede quedarse relegada de la historia
y puede quedarse relegada de la protección de Adonai hiper necesaria para los días finales, donde no se podrá improvisar la seguridad, ni con palabras, ni con arengas, ni con frases. O se tiene la madurez en Yeshua o no se tiene. No se puede reemplazar, ni el Padre se la cree, con cuestión de frases. Mas la novia, consorte del rey, no se burla de lo que sucede a su hermana pequeña, ni tampoco tiene la acidez de la crítica. Hay una, y esa es la actitud correcta, hay una manifiesta compasión por ella. Y se pregunta cómo hemos visto qué se puede hacer por ella para poderla ayudar. No es hacer debates. El hecho de que nosotros podamos conocer la escritura desde el original o desde la concepción hebrea no nos autoriza a nosotros a debatir con absolutamente nadie. Ese mundo abyecto justamente quiere que nosotros descendamos a nivel de la carne para debatir con pastores formados. Eso no debe ser, eso es pura carne, es solamente ser comparsa del mundo del mal. Nosotros no debatimos, nosotros presentamos la palabra. Quien la recibe, bien. No debemos entrar en eso, porque le digo porque yo veo a veces en YouTube debate tal y tal persona. Y también en lo particular uno ha recibido ese tipo de debates. A ver, preséntate, anda. No debemos entrar en eso, porque la palabra lo prohíbe. No hagamos de la prédica un espectáculo público, sino que tenemos que conducirnos de otra manera, con pasión con los demás, con humildad y con un genuino interés por el nivel espiritual de nuestra hermana, a la cual, así es, nos sentimos mejor, como dice el hermano, y más santos que los demás. No seamos parte de ese circo, porque es el circo del maligno, es el que dice, no dice que tú debes defender la palabra, entonces habla con tal pastor, y que la gente vea, eso es absurdo, eso es pura carne, no debemos hacerlo. Además, porque podemos herir a los demás. Cuando hay alguien que está en un error, por interno, comunicarle y hacerle conocer la palabra. Ahora, si no desea escucharla y no desea recibirla, es distinto. Pero hagámoslo siempre en amor, con compasión, con piedad, para con los demás. El nutrirnos de lo espiritual no significa abusar del conocimiento para apabullar. Eso es pura carne. Y eso no es propio de los emisarios de luz. Y quien lo haga está bastante equivocado. Mejor que regrese a kindergarten. Y el tiempo le está jugando en contra a su hermana. ¿Por qué? Porque el novio está a las puertas y se aproxima. Y como dicen allá en Israel, los judíos, los rabinos, ya se escucha el talón del peso, del caminar del Mesías que viene, aunque ellos están esperando. No estamos en la misma página, pero se dan cuenta de todo lo que gira alrededor, de la agonía presente de Jacob, de la persecución asesina en el África, y otros que, bueno, como no le llega a ellos y están tomando su té, todavía no hay nada. Pero se dan cuenta el retumbar del talón del Mesías expresado en los eventos que vienen aconteciendo y que debería despertar para ponerse a tono con la historia y buscar en oración y comprar y atender y recibir de lo alto, porque lo otro no va a alcanzar. Y debe atender dos ámbitos de su responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Alimentarse sólidamente desde el escrito está, no de lo imaginado o acostumbrado o tradicionalmente está.
no, sino desde el escrito está. Y entregar desde el fruto esa palabra recibida de lo alto que tiene su firma. Yahweh dijo, se enseña eso, nada más. Los hombres dicen, qué pena. Pero Yahweh dijo esto. Nutrir a los demás, eso es tener pechos para hacerlo, según la prosa de Cantares. Nutrirnos para recibir y para dar. Y es por toda esta situación que los hermanos que no alcanzan esa madurez deben estar en el conjunto de nuestras oraciones. Y la palabra sigue mostrando, haciendo énfasis en este diagnóstico, porque no eres tú, novia, que te vas. Mira lo que están, qué hacemos con nuestros hermanos que no están en el nivel de la madurez, que no son novias, no tienen pechos y porque no han madurado y no tienen para dar. ¿Qué haremos? Y en ese sentir es que Cantares nos habla para que nosotros asumamos la responsabilidad de este enorme reto en el Mesías de ver qué hacemos con nuestra hermana. Y de eso vamos a leer después en Ezequiel. Antes que nada, vamos a orar corporativamente. A ver, alguien que desea orar por su hermana. Acá estoy viendo. ¿Alguien desea? A ver. Veo, hermano Blas. Sí, recién te veo, hermano. Adelante. Amén, amén. Abacados, Padre nuestro, Padre mío. Grande eres tú, Padre, que has hecho la tierra y todo lo que hay adentro, el cielo y todo lo que contiene, Padre, las aguas y todo lo que hay también dentro de ellos, Padre, y podemos ver tu mano extendida y tu brazo poderoso en cuanto a la acción de construir, de hacer y dar vida, y también la de deshacer y destruir. Lo podemos ver, Padre, a lo largo de la historia, y hoy también lo podemos ver en el presente. Muchos hablan mentiras, muchos hablan exclusivamente y únicamente la verdad de tu palabra, otros engañan, otros empiezan bien y terminan mal, porque los absorbe el mundo, y es pesado este mundo, y es como arrastra a las personas, uno lo puede ver, uno mismo lo vive también cometemos errores, también nos equivocamos, y te pedimos perdón por eso, por los errores que cometemos, y cómo nos equivocamos. El mundo arrastra constantemente y es una gran red que se lleva a muchas personas, y hoy nosotros lo podemos ver. Hay personas que están viviendo en la calle por medio de las drogas, hay personas que pasan hambre, hay personas que viven de batalla en batalla en una guerra, hay personas que están alejadas de ti, hay personas que se alejan de ti todo el tiempo, constantemente. Y esta es la situación en la que hoy el mundo está llegando, ¿no? Y toda la escritura, la palabra, Padre nuestro, nos advierte de que vamos a encontrar un mundo con una fe abatida, una fe caída, y directamente en lugares donde ni siquiera habrá fe. Y se pondrá cada vez más difícil y cada vez más. Pero tu palabra nos advierte que este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que levantar nuestras cabezas, porque se acerca la redención y las señales están delante de nosotros, las podemos ver. Lo que muchos, inclusive personas que están al lado nuestro, que conviven inclusive con
nosotros no lo quieren ver, no lo quieren entender, Padre. Tú has puesto en nosotros esa fuerza y esa fortaleza del entender cada mañana, de levantarnos y decir gracias por un día más. Gracias porque estoy respirando. Entonces, Abacadosh, la pregunta sigue vigente: ¿qué haremos con nuestra hermana? ¿Qué haremos? Y grandes son las respuestas y verdaderas son las respuestas que nos da la escritura Abacadosh, en donde tú mismo nos dices: hijo de hombre, no te escucharán. Y en muchos casos es así, no escucharán, pero en otros casos habrá personas que sí escucharán, porque así tú lo has querido, que una gran cosecha se levante. Entendemos que en el medio de la comodidad no puede haber vuelta, no puede una persona girar su rostro y observar a ver qué es lo que me estoy perdiendo o qué es lo que estoy haciendo mal. Sino en el medio de la aflicción es en el lugar donde te buscarán, en el medio del hambre, en el medio de la sed, en el medio de la persecución, en el medio de la angustia, en el medio del miedo, de no saber qué hacer, ahí te buscarán. Y tú enviarás ahí a Abacados a aquellos que han permanecido en el camino de la verdad, buscando la vida eterna, a aquellos que han dado el conocimiento de la verdad, a aquellos que han dado el conocimiento del Ruach HaKodesh, para que estas almas en aflicción escuchen, para que estas personas puedan entender y puedan comprender y puedan llegar a ti. Abacados, danos la fuerza y la fortaleza en este tiempo y en este momento que día tras día se hace más difícil, ya que han aumentado, Abacados, ellos han aumentado en número. Aquellos que te niegan, aquellos que no quieren saber de ti, los que hacen maldad, se han aumentado y son muchos hoy. Caminan por las calles, están en las redes sociales, manejan los países inclusive. Han aumentado el número, Padre. Pero sabemos que no es con la fuerza del hombre, sino con tu poder, que el hombre llevará a cabo muchas tareas en ese tiempo, como lo dijo el Maestro. Mayores cosas harán. Llegado a este momento, sí, Abacados, mayores cosas haremos. Tuya es la gloria, tuyo, Abacados, es este poder que has puesto en muchas de las personas, entre mis hermanos. Hoy en día te pedimos por la casa de Judá, por la casa de Israel que están esparcidos en todas las naciones, te pedimos por ellos, por nuestros hermanos, por nuestra hermana. Te pedimos por ellos, para que ellos puedan también recibir esta verdad, para que ellos también puedan vivir esto que nosotros estamos viviendo, el entender y el comprender y el saber que la maldad ya no existirá, que el pecado, Abacados, caerá y no será algo constante ni corriente como lo vemos hoy en día, el matar o el morir en las calles. Hoy es cosa de todos los días. Las personas se han acostumbrado a vivir de esa manera, haciendo daño a los niños, a los ancianos, haciendo daño a las personas, a los débiles. No hay lugar donde la maldad no esté hoy acechando, y es triste, pero es así. Abacados, gracias te damos por este tiempo y por este momento. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a... Amén. Muchas gracias por la oración, claro. Muy atinado. Amén. Vamos a ubicarnos ahora en Ezequiel 16:7, hablando de la maduración y que también se une con Cantares en la simbología que hoy vemos. Fíjese lo que dice Ezequiel 16:7 de parte de nuestro Supremo Hacedor. Dice: te hice crecer como la hierba del campo, creciste. Te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa.
tus pechos se habían formado. Estaba en esa... Acá hay alguien más que quiere entrar. A ver, perdón un ratito. Ahora sí, hermana Mónica. Bienvenida, hermana. La constancia y como pueblo ha hecho vencer las barreras virtuales del indócil internet que a veces ocurre. De todas maneras, esta clase de hoy, la número 94, está siendo grabada para que puedas también escuchar, ver lo que hemos compartido. Y entonces vemos acá en Ezequiel 16:7 decía que se une a Cantares con los mismos términos. Te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande con ese crecimiento que del Padre. Y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, es decir, tenías la responsabilidad, estabas en capacidad de entregar, porque estaban, a diferencia de Cantares, que no tenía, por falta de entendimiento, inmadurez, desidia, negligencia, pereza. Acá habla de pechos que se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Tanto has recibido, pero en lo que se refiere a hacer las obras de justicia, en lo que se refiere a salir y dar, hay una completa desnudez. Y esto es grave. Porque la fe sin obras es muerta. Está diciendo que no había obras de justicia. Pudiendo nutrir, no lo hacías. Hay el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En el Nuevo Testamento también encontramos frases parecidas. O hay de ti si no predicas el Evangelio. Y respecto a la Escritura, la enseñanza, ahí está balanza. No se hagan muchos maestros, porque los maestros van a recibir un juicio mucho más exigente. Lo que enseñaste, amigo mío, ¿estaba escrito o respondiste a una comunidad y preferiste la complacencia de los hombres por intereses en juego a ser fiel a mí? Ahí habrá que contestar. Ahí se acaba el circo. Entonces, porque recibirán mayor condenación que quien haya estado jugando con la palabra o bajándola en su nivel para hacerla y pasar por el filtro de lo que está acostumbrado a escucharse o bajo una interpretación divorciada de la verdad. Ahí termina el juego. Y por otra parte, entonces mejor no me meto de maestro porque voy a recibir mayor condenación si me atrapan haciendo lo injusto. Y ahí está la palabra. Ay de ti si no lo haces. Entonces hay ese equilibrio de la responsabilidad, pero que no se puede eludir, porque hay de ti si no predicas el Evangelio. El Evangelio, no tus ideas. Así sean tradicionales, denominacionales, lo que quieras. Hay de ti si no predicas ese Evangelio. Hay de ti. Acá estábamos viendo aquí en Ezequiel 16:7 que le había dado a Abba el crecimiento. Llegó a desarrollarse. El pecho de nutrición delegado se afirmó, pero no dejó de estar desnuda. No tenía nada. Era una fe o emuná sin obras, puras hojas. Con tanta capacidad, sin embargo, no entraba en misión, desnuda por emplear su propio ropaje a la medida de sus querencias y resoluciones particulares que le hacían estar desnuda frente al reino de los cielos, o como dice Apocalipsis o en el Nuevo Testamento, que compre, ¿no?, colirio para los ojos y veas. O dice Apocalipsis, estás desnuda ante mi presencia y te crees rica.
que estás en riquezas, pero no lo estás. Y de eso habla simbólicamente Cantares, y a lo largo de toda la escritura es el mismo mensaje. Vestidas o vestidos para el mundo, sin vestimenta para con la luz. ¿Qué ropaje uso? El del mundo, que me ayuda a estar en los primeros lugares, en la aceptación pública, que me ayuda a estar en la querencia social, en ser bienvenidos por todos. ¿Elijo ese ropaje? Pues bien, elige ese ropaje si quieres, y estás desnudo, dice, ante un reino eterno. Tu ropaje me vale, porque no está en la luz. La niña ha tenido la oportunidad de pasar de ser niña a una joven. Todo bien hasta ahí, como dice aquí en este diagnóstico que hace en Ezequiel 16:7. Hasta que orgullosa de sí y confiar en lo externo, de su vestimenta de seda, de historias vividas, fue decayendo hasta llegar al nivel de aquellos que deambulan sin designio eterno en sus vidas, siendo seducida por cualquier destrucción y paga del mundo, aún eclesiástico, y tras ídolos urbanos, estableció sus días, columpiándose al borde de un precipicio. Eso es literal, es lo que está haciendo. Y otro pasaje, con esto ya vamos acabando, que nos puede servir para este análisis hoy en este Shabbat de responsabilidad para con nuestra hermana, que fruto de la madurez es que decimos, ¿qué haremos con nuestra hermana? Lo encontramos también en Isaías capítulo 54 en el verso 1. Vayamos rápidamente a Isaías capítulo 54 verso 1. Dice, y para despedirnos con un toque de esperanza: regocíjate estéril, la que no daba luz, eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dicho Yahweh. Es decir, en ese retornar, en ese Efraín que retorna, en ese hijo pródigo, más son ellos en cantidad que la que estuvo siempre estudiando. Más va a llegar. Efraín es un número más grande que Judá, la que ha estado morando en desierto de naciones. Llegará a Israel, y verso más abajo dice que tendrá que extenderse las estacas de la tienda. O como dice Apocalipsis, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes enseñó? Fue un trabajo de primicias que no fueron registrados en estadísticas. Primicias, manadas pequeñas que hicieron el trabajo. Miles y miles y miles de primicias pequeñas en grupos salando a lo que será la cosecha final. Eran antes gentiles, estériles, que no habían concebido la luz del Mesías. Pues habla aquí de una esterilidad en que no habían salido, que no estaban participando en ese seno de las promesas. Mas luego de esa travesía, en el llamado fueron elegidos. ¿Por qué? Porque pudieron ser en la gracia extendida que santificó sus vidas por la acción de Rúa, y se comprometieron y empezaron a dar. Elegidos, llamados. Los llamados fueron elegidos. Y en esa acción, como milicia, debemos estar protegiendo a los vulnerables para que arriben y sean, desde nuestra consideración y respeto, desde el amor en Abba, seamos puentes, no opositores gratuitos,
de aquellos que deben escuchar la voz del Maestro. Estemos en ese interés y sigamos preguntándonos en lo que corresponde a cada uno en lo particular, ¿qué haremos con nuestra hermana? Hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema de Cantares 8:8, ¿qué haremos con nuestra hermana? Ahora voy a dar saludos a la gente del Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo Shabbat, si así Yahweh lo permite. Ahí está. Abrió micrófono audio por si alguien